Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marian de Yaca y bueno, hoy vamos a dar continuidad al tema que hablamos la vez pasada acerca de los vampiros. Hoy vamos a hablar de los vampiros energéticos y vamos a ver todas las reflexiones psicológicas y energéticas que hay detrás del vampirismo. Así es, así que nos saltamos de este monstruo chupasangre a, a nuestros vínculos Exacto. afectivos ¿no? Y cómo conservar nuestra salud mental ante los vampiros energéticos. Entonces, a ver, cuéntanos, Mariana, un poco qué significa, ¿no? Esto de un vampiro energético. Nuestra vida cotidiana, cómo actúan los vampiros energéticos, cómo, en qué comportamientos podemos identificarlos. Bueno, en el ámbito, digamos, de las relaciones humanas, a nivel como muy común, un vampiro energético no es un ser sobrenatural, es un individuo o una persona que adopta patrones relacionales disfuncionales y parasitarios. Significa que es alguien que debido a su propia incapacidad para gestionar sus emociones, necesita nutrirse de la atención del otro, del tiempo del otro, de la estabilidad y la buena disposición de los demás, dejando a su entorno un estado absoluto de desgaste psicológico, ¿no? Ves estas personas que llegan a un lugar y empiezan como a hablar y hablar y hablar y todo el mundo empieza a estar como cansado, la gente empieza a bostezar, estas personas que hablan mucho, mucho, mucho y que te van generando mucho sueño, son personas que están nutriéndose de tu energía. A ellos se les llama vampiros energéticos. No actúan como que no, el vampiro energético no es que sea físicamente violento, sino que tiene dinámicas sutiles. Ahora, necesitamos aprender a identificarlos para poder observar cómo se comportan, cuáles son los roles que asumen y qué es lo que nosotros podemos hacer con este tipo de personas. Entonces tenemos, por ejemplo, a la persona que critica todo el tiempo. Esa persona que critica y que es la brújula del juicio negativo. No importa que haga un buen día, no importa que haya buenas personas alrededor de él, siempre va a encontrar el defecto, el error, te va a sembrar la duda, te va a quitar tu confianza, como cuidado con esa persona, no hay que confiar en ella, va a destruir todo entusiasmo acerca de alguna acción que esta persona esté poniendo, ¿no? Y eso roba. ¿Por qué son vampiros estas personas que critican y enjuician lo que pasa alrededor? Porque lo que quieren es como robarte tu entusiasmo, tu confianza, tu esperanza. Es como, no, eso no puede suceder. Y entonces critican, 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 provocando o intentan provocar un ambiente de enojo, un ambiente de rechazo. Y ellos, este tipo de personas, se alimentan del enojo y se alimentan de todas estas emociones de rechazo que empieza a tejerse en la energía del ambiente. Parece mentira que haya personas que se alimentan de esto, pero sí, también hay personas que se alimentan del enojo. Este es otro tipo de vampirismo, ¿no? Estas personas que provocan pleitos de manera continua, que siempre hay algo que los enoja y entonces te van a picar los botones perfectos para que tú reacciones y te enojes con esa persona. Y el pleito mismo, que este es como una violencia muy, muy por debajo del agua, ¿no? Como muy, muy escondida. Pero estas personas provocan el pleito porque se alimentan del pleito, se alimentan del enojo del otro. Entonces, son personas que generalmente no son capaces de generar una energía personal de entusiasmo o de alegría,
o energía para vivir nomás, así, para estar en la vida de una buena manera. Y entonces su manera de alimentarse de los demás es a través del enojo. Y cuando los otros están peleando o cuando él mismo logra picar los botones adecuados para pelearse con otra persona, al final tú vas a quedar totalmente desgastada por haberte peleado con esa persona, pero la otra persona que te tocó los botones va a acabar revitalizada, se va a sentir bien, se va a sentir llena de energía, enojada pero llena de energía. Hay otro tipo de vampiro energético y es el mártir profesional, el victimista, las personas que parece que todo el universo y todo el mundo conspira en contra de esa persona. Nunca asume la responsabilidad de sus actos, todo le sale mal, todos son culpables de su infelicidad, entonces puede ser que sea el jefe, la pareja, la economía, el país, los líderes que dirigen el país, la mala suerte, ¿no? Siempre están buscando la mala suerte, y buscan lástima de manera continua para que otros resuelvan sus problemas. También dentro del mismo victimismo están las personas que se enferman. Esto lo he visto muchísimo. Personas que se enferman de cáncer y que están seguros que les hicieron un trabajo negro. No, es que esto es un trabajo negro. No, bueno, pero es que tienes cáncer. Sí, sí, pero se originó porque me hicieron un trabajo negro, alguien me hizo daño, alguien me deseó el mal, alguien no sé qué, o es el brujo el que está en contra de mí y entonces yo por eso estoy enfermo. Y son personas que se alimentan de la lástima de los demás, continuamente están pidiendo ser rescatados por las demás y verdaderamente se nutren de la atención de las demás personas. Luego está el narcisista conversacional, un poquito lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es que estas personas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y son incapaces de escucharte. Es más, si ellos empiezan a hablar y tú haces un comentario, se pueden molestar o toman lo que tú les digas para entonces ellos hablar. Por ejemplo, tú dices, no, pues es que hoy me siento muy mal y estoy muy triste porque hay una persona de mi familia que se está muriendo. Ah, sí, ya sé. Yo me pongo igual porque cuando las personas, y entonces se olvidan de ti, se olvidan de lo que quieres comunicar y empiezan ellos a hablar de ellos y de ellos y de ellos y de ellos y verdaderamente no tienen capacidad para escuchar. Es como si estuvieran en un monólogo continuo y acabas agotado porque a través de sus múltiples e innumerables palabras que solo llenan el vacío, se alimentan, al alimentarse de tu atención, también están alimentándose de toda tu energía. Hay otro tipo de personalidad que también podemos distinguir como vampiros energéticos y son los creadores de dramas. Son las personas que se alimentan de las crisis. Si su vida está en calma, es como no saben qué hacer y entonces van a buscar rápidamente un conflicto, un chisme, un malentendido, algo que salga mal, o ellos van a provocar que las cosas salgan mal para poder tener el sentido de urgencia, porque solamente a través de la emergencia y de lo que es imperioso, entonces ellos se empiezan a sentir bien. Es muy parecido a este tipo de personas que necesitan del enojo. Entonces, hay personas que necesitan del enojo para activar su propia energía vital, hay personas que necesitan de la urgencia y de la necesidad de resolver problemas para sentirse con vitalidad. No saben qué hacer en la calma, no saben qué hacer en la paz. Es como algo tiene que suceder para que se puedan sentir vivos. Luego están No, y además los... te quieren obligar a que tomes partido, ¿no? Al otro. Y tú Sí,
¿Qué? ¿Estás a mi favor o estás a mi contra, no? O cómo Así, vas a... Y no toleran que alguien pueda como mirarlo, pues ese es tu drama, ¿verdad? exacto, exactamente. Luego, Anita, están los pasivo-agresivos, ¿no? Las personas que utilizan los sarcasmos, las bromas que por ahí son hirientes o con doble sentido por para burlarse de ti. Son estas personas que agreden, pero te dicen, ay, ¿para qué te ofendes? Es una broma, estoy jugando, hombre, no hay por qué enojarse. Y este tipo de personas también, pues se alimentan de tu propia energía de enojo y su risa no es una risa del buen humor. En realidad se están alimentando pues de tu propia energía que puede tener una reacción de sensibilidad o de enojo. Como Ahora, disfrutan ver que te salgas de tu centro, ¿no? sí, bueno, claro, disfrutan ver que te sales de... Pero yo creo que estas personas que disfrutan ver que te sales de tu centro, fíjate, pueden ser los agresivos, los narcisistas, los sarcásticos, todos ellos disfrutan ver que te sales de tu centro y verte fuera de centro es lo que alimenta su energía. Entonces, necesitamos observar cómo los podemos detectar. Por una parte hay que mirar lo que hacen, por otra parte hay que poner atención en cómo te sientes. Y luego también algo que hay que mirar y que no es tan fácil mirar es si tú lo haces. Si tú eres de ese tipo de personas sarcásticas, si tú eres de ese tipo de personas que necesitas pelearte con otros para sentirte vivo, si tú eres de ese tipo de personas que habla y habla y habla, o sea, si hablas mucho y la persona que te está escuchando se empieza a quedar dormida, pregúntate por qué. ¿Por qué provocas sueño en los demás? No es que tu voz sea melodiosa o que tu voz sea tan tranquila que los demás se quedan dormidos. No, no, no. Es que te estás chupando la energía del otro. De verdad, pregúntatelo y observa de qué es lo que necesitas nutrirte, por qué necesitas nutrirte de la energía de los demás y por qué no puedes nutrirte de tu propia energía. Este es como la observación va en dos sentidos. Por una parte necesitas observar a los otros, pero también necesitas observarte a ti para que puedas ir poniendo los límites adecuados. Luego, si estás con personas que te chupan la energía, necesitas ver qué pasa en ti, cuáles son como los síntomas que te provoca estar con esa persona. Por ejemplo, si, si después de una conversación o después de un rato de estar con esa persona, te duele el cuerpo, si te sientes demasiado pesado, si te duele la cabeza, si acabas con dolor de cuello, si acabas de mal humor y no entiendes por qué estás de malas después de hablar con esa persona, si de repente sientes como culpa y dices, pero yo por qué me siento culpable de hablar con esta persona, ¿qué es lo que está pasando en tu interior? ¿Cuáles son todas las sensaciones somáticas que está dándote tu cuerpo y que claramente el cuerpo te está diciendo, estás con alguien que te chupa la energía? Por el otro lado, también observa si después de platicar con una persona tú te sientes mejor, te sientes con más energía eh, o, o te sientes más vital y el otro acaba cansado, con dolor de cabeza o acaba dormido, de verdad, pregúntate si no estás chupándole la energía. No es fácil de observar esto. Es como cuando las personas, dan masajes, ¿no? Yo he conocido muchísimas personas que dan masajes que dicen, a mí me encanta dar masaje porque después de dar masaje me siento revitalizada. Es como, y el otro acaba que no se puede ni dormir, ¿no? O sea, acaba que dice, no, acabaste así porque te relajaste gracias a mi masaje. Y no, es porque el otro con su masaje te chupó toditita la energía y entonces el otro acaba mejor. Hay que tener por eso
como hay que saber discernir con quién te das masaje, con quién te das cierto tipo de terapias, porque si acabas peor que como estabas, de verdad cuestiónatelo, seguramente te chuparon la energía. Y si tú Sí. das masaje y los otros acaban exhaustos y tú te sientes mejor después de dar un masaje y cada vez mejor, pregúntate si no estás chupándote la energía del otro. No quiere decir que siempre que se da un masaje te estás chupando la energía del otro. Puede ser que te sientas contento con tu labor, que te sientas satisfecho con tu labor, pero de verdad necesitamos empezar a mirar cuándo estamos absorbiendo la energía de los demás o cuándo permitimos que los demás absorban nuestra energía. Porque en este caso, pues estamos viendo como los vampiros energéticos, ¿no? Ujú. Sí, Mariana, incluso se me ocurre que sería una muy buena práctica, ¿no? Ponerle como el a veces. A ver, a veces yo soy un criticón. Ajá. ¿En qué momentos? ¿No? O a quién me Mm, recuerda, o repito unas críticas que le escuché a mi papá, no sé, ¿no? A veces yo me pongo de mártir. ¿En qué ujú, momentos? Quizás estoy cansado, ¿no? Y me salí de mi centro y estoy en mi lado más inconsciente, ¿no? A veces soy un narcisista y no escucho y me olvido de preguntar al otro cómo estaba. Como ujú, ponerle ese a veces ujú. puede llegar a ayudarnos a mirar esto con más sinceridad en Y nosotros. responsabilidad, ¿no? O sea, como que es la sinceridad, pero también es la responsabilidad, empezar a tomar responsabilidad de cómo nos sentimos o de cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos con los demás. Ujú. Sí. ¿Y cómo, por qué este cansancio que provocan estas personas vampiros se siente como un agotamiento físico real? Porque imagínate, es como, Porque quizás eh, es algo muy, no, como dices, las palabras o la crítica, no sé qué, ¿cómo es que impacta tanto en el cuerpo, no? sí, es muy interesante porque, por ejemplo, las personas cuando en su comunicación y en su conversación hay manipulación, va a ser inevitable que te sientas culpable o que sientas como amenaza psicológica, ¿no? Y las personas que hablan mucho, que hablan de manera incesante y que no escuchan, lo que hablábamos hace un momento, pues es que imagínate que estás hable y hable y hable, y lo que haces de manera mecánica cuando hablas es que abres la boca. Y cuando abres la boca, estás alimentándote de la energía del otro. Lo haces de manera bien instintiva, no es que la persona diga, me voy a alimentar de la energía de los demás y entonces voy a ir a hablar y no, es como, pues no se dan cuenta, no se dan cuenta. Hablan y se tragan la energía del otro. Y claro, acabas agotado. Creo que alguna vez te escuché decir que tiene que ver, o sea, hasta desde bebés, como el bebé aprende que succionando de la teta de mamá es como se alimenta, ¿no? Sí, exacto. Y ahora es como, ¿no? Pero abriendo la boca para hablar. Para hablar, se succionas la energía del otro. Exactamente. Por eso el cansancio es real. No es ficticio, no, es real. Porque además, perdona, además las personas que hablan mucho y que se alimentan, de la energía de los otros, ni siquiera tienen comunicaciones directas, son comunicaciones dispersas. Empiezan en un punto y pasan a otro y van generando toda una dispersión en la comunicación que hasta se les olvida por qué estaban hablando de lo que está, cuál era el tema original, ¿no? Porque acabaron en un lugar que no tiene nada que ver con el principio y te dicen, ¿y yo por qué estaba hablando de eso? Ya ni me acuerdo. La dispersión
tiene la dispersión y el desorden en la comunicación tiene que ver con la necesidad de alimentarse de la energía de la persona o de las personas que los escuchan, porque lo que hacen es que llenan el espacio de palabras, 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 pero no hay un mensaje concreto real. Los mensajes concretos, cuando tú verdaderamente quieres comunicar algo, en donde quieres que ese mensaje llegue a la persona que te está escuchando, la comunicación es más directa y más corta. Pero cuando son estas conversaciones larguísimas en donde el otro habla y habla y tú acabas agotado, observa cómo es la comunicación. Tiene varias características y dos de ellas, las más importantes, son el desorden y la dispersión. Y sobre todo, Sí, bueno, ve el resultado, ¿no? El otro se queda dormido. exacto. O sea, eso bueno, se me abren varias cosas con lo que acabas de decir, por un lado. O sea, ¿tú crees que puede haber un vampiro energético que sea consciente de lo que está generando en el otro o es también una víctima de su propio vampirismo, ¿no? Yo creo que no son conscientes, la verdad. No, 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 no es que lo hagan de una manera así, como sabiendo que se van a chupar la energía del otro. Usualmente son personas con necesidades afectivas que vienen desde la infancia temprana. Esto que hablábamos, ¿no? Es cuando el bebé se alimenta de la teta de la madre y entonces una de dos, o le faltó atención, o le faltó mirada, o le faltó un vínculo más profundo con la madre, ¿no? Hay madres que alimentan a sus hijos porque es lo que tienen que hacer, pero no están teniendo un vínculo afectivo directo con el bebé y entonces hay una ausencia de vinculación. El bebé cuando está agarrado de la teta no solamente está nutriéndose de la leche, también está nutriéndose de la presencia materna. Y esta nutrición de la presencia materna es la que llega al alma del bebé y a la autoestima del bebé. Ahí se empieza a tejer la autoestima del bebé. Entonces, cuando hay esa ausencia, cuando faltó el vínculo materno cercano, que hubo el cuidado materno por lo que se tiene que hacer, pero sin una vinculación profunda real, entonces, pues la persona crece con este hueco y va a buscar distintas formas de nutrirse. Una puede ser los comedores compulsivos, es exactamente lo mismo. Yo necesito nutrir un hueco y entonces voy a comer compulsivamente cosas con azúcar. Toda la alimentación que es alta en azúcares, las adicciones altas en azúcares, tienen que ver con una necesidad de llenar un hueco emocional. El cigarro es otra necesidad de llenar un hueco emocional. ¿Qué otra? El alcoholismo es otra necesidad. En general, las adicciones que tienen que ver con psicotrópicos tienen que ver con huecos emocionales y por supuesto, pues hablar mucho es otra. Entonces, no lo vemos como una necesidad de llenar un hueco, porque pues no es comida, no es droga, no es alcohol, no es tabaco, pero son palabras, palabras vacías, palabras que se dispersan, palabras que llenan el espacio y que lo único que están haciendo la persona que habla mucho es llenar un hueco emocional. Entonces, claro que no es consciente de ello, pero si una persona que se alimenta de la energía de los otros a través de la comunicación observa lo que sucede a su alrededor, si lo puede observar de manera consciente y responsable, se va a dar cuenta que está succionando la energía de los otros, tomando su atención. Luego también son personas que se enojan frecuentemente, se sienten interrumpidos y se van a enojar si los interrumpes, ¿no? Es exactamente, va en esta misma línea. Entonces, vale la pena que lo observen, porque si este es el caso, pues lo que yo sugiero es que atiendan una buena terapia,
en donde puedan resolver el hueco emocional, en donde aprendan a llenar ese hueco emocional por sí mismos y entonces van a tener una comunicación mucho más fluida, mucho más efectiva, van a aprender a escuchar al otro y van a dejar de succionar la energía de los demás porque van a saber que pueden generar su propia energía y su propia capacidad de retroalimentar la autoestima. Oye, Mariana, esto es muy interesante porque parece que hay personas que son las víctimas perfectas para el vampiro Ajá, energético y otras que ni ahí se enganchan con alguien que empieza con el vampirismo, pum, pam, se van media vuelta, ¿no? ajá. Entonces, ¿cómo, o sea, qué dice de nosotros cuando nos quedamos atrapados en la red de un vampiro emocional? O sea, ¿qué hay en el que es, ¿no? Porque para que haya un vampiro tiene que haber un alguien que se deje. Exacto, sí, exactamente. Bueno, tiene que ver con una relación de codependencia, por supuesto, siempre va a haber una relación de codependencia, ¿no? Porque el vampiro emocional dice, yo me voy a nutrir de tu energía. Y el otro, que también tiene un hueco emocional, va a decir, con tal de que no me deje, pues que me consuma la energía. Fíjate que aquí hay varias cosas que voy a empezar a ligar porque se me están viniendo. Hay algunas cosas que son muy interesantes en la simbología del vampirismo y que podemos ver en las dinámicas interpersonales, ¿no? El vampiro, el vampiro actúa de noche. El vampiro se alimenta de la sangre del otro. Y la mordida del vampiro no es como una mordida en cualquier parte del cuerpo, generalmente es en el cuello, en la yugular, que es la vena que llega directo al corazón. Entonces, podemos ver cómo los vampiros energéticos o los vampiros psicológicos, vamos a decir, estas personas que no son conscientes de cómo se nutren de la energía de los otros, habría que ver, por una parte, sus costumbres. Habría que ver si son personas que sufren de insomnio, si son personas que son más nocturnas que diurnas. Y es interesante observar cómo el vampiro que muerde el cuello para tomar la sangre de la yugular está absorbiendo la energía vital del otro. Es la sangre del corazón, y el corazón como símbolo del amor. Simbólicamente y energéticamente, el amor está en el sistema circulatorio. Y es la circulación del amor lo que está como circulando a través de nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio organismo. La sede de la autoestima y la sede del amor, pues está en el corazón. Entonces es muy interesante cómo el vampirismo tiene que ver con succionar la sangre de la yugular y por otra parte, la manera como de acabar con los vampiros es metiendo una estaca en el corazón. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el límite que se tiene que poner en el corazón propio o en el corazón del otro para dejar de succionar la energía de los demás o para no permitir que nos succionen la energía? El límite está en el corazón. El límite está en la capacidad amorosa y en la capacidad para nutrirnos a nosotros mismos. Está en la responsabilidad de nuestros propios huecos energéticos, de nuestros propios huecos emocionales que tenemos desde la infancia, en la medida, y este es como meternos la estaca a nosotros mismos para dejar de succionar la energía de los demás. Entonces, en la medida en la que hacemos un trabajo consciente, un trabajo terapéutico profundo, un trabajo de sanación profunda, aprendemos a nutrirnos a nosotros mismos.
Si nosotros estamos en una relación de codependencia, que es lo que tú decías, ¿no? Como todo vampiro requiere una víctima, una persona que se deje succionar la sangre con tal de que no me dejen, con tal de sentirme amado, aunque no sea realmente. Es muy interesante porque no es realmente que haya un intercambio amoroso en equilibrio, hay un succionar energía y un dejarse succionar con tal de no estar solos, ¿no? En las historias de los vampiros, el vampiro que succiona la sangre del otro y el otro que se vuelve vampiro también, que se va a dejar succionar y que va a empezar a succionar la energía de los demás en relaciones de codependencia. Exacto, se van contagiando los vampiros. Y te escuchaba y decía, claro, es que succionan la sangre simboliza el amor y el amor es la energía que más nos vitaliza. Es la más preciada, es la energía que regenera, la energía que revitaliza, la energía que sostiene todos los procesos de la vida. Entonces es bien interesante cómo el vampiro es el que se va sobre la energía vital, es el ki, ¿no? Es el amor, eh, la energía que se revitaliza a sí misma y que es capaz de regenerar desde, desde la manera de estar en la vida misma hasta las células. La energía que regenera las células y las mitocondrias de las células es la energía del amor. Entonces, ¿cómo a través de dinámicas de amor propio es que podemos sanar el vampirismo si es que somos vampiros energéticos o bien nos vamos a cuidar de los vampiros energéticos que todavía no son conscientes de que lo son? Y Ujú. hablábamos, ¿te acuerdas en un episodio anterior acerca de esta alegoría del rey Arturo, ¿no? El rey Sí. Arturo que bebe sangre, justamente, bebe sangre del Santo Grial y hasta que la bebe dice, no me había dado cuenta de qué tan vacía está mi alma hasta que la empecé a llenar. Entonces, el vampiro energético no se va a dar cuenta de que es vampiro energético hasta que empieza a llenar su alma, hasta que empieza a sanar las heridas del corazón y toma responsabilidad y puede decir, tomar responsabilidad no es latigarse o castigarse o decir yo tengo la culpa de lo que está pasando, no, está muy lejos de ahí. Tomar responsabilidad es tomar conciencia de cómo nos relacionamos con los demás y si estamos chupando la energía de la pareja o la energía de los hijos o la energía de los amigos o de quien se deje, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos conciencia y dejamos de hacerlo, es hasta que tomamos conciencia nos damos cuenta que estamos succionando la energía de los demás. Ay, Mariana, esa historia del rey Arturo tiene tantas lecturas, o sea, me acabas de hablar y digo, ay, con razón. Entonces se toma la sangre, se está alimentando del amor. Nos Exacto. necesitamos llenar a nosotros mismos de amor también para tener conciencia, ¿no? Eso es llenar tu vacío, ¿no? Llenarte a ti mismo de amor. Por supuesto, necesitamos tener una serie de prácticas de amor propio de manera continua, para ni ser vampiros energéticos, ni dejarnos succionar. Y bueno, no sé en qué momento quieras que hablemos de las prácticas de amor propio que necesitamos realizar. Si quieres, tocamos de una vez el tema. ¿O hay algo Va. que quisieras mencionar antes? Digo, este tema es súper interesante, es que hay muchas cosas, yo creo que hay varias cosas que podemos abordar, o alguna más antes de las prácticas, Ujú. que es la manera de cómo, ¿no? Cómo mantener cómo tener tu cruz, tu ajo y tu, las cosas que usaban contra los vampiros. Bueno, Ah, acá hablas, bueno, ajá, ¿qué tiene que ver con las prácticas, no? Esto que exacto. acabas de mencionar, exacto. Entonces, Por eso, vamos, antes de eso, ¿te parece si ajá. abordamos un par de preguntas más? Sí, 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 adelante. Este, entonces, bueno, tú ya hablaste de la importancia de ver que
detectar que si nosotros estamos siendo vampiros de alguien más. Pero algo que a veces es muy difícil de detectar es cuando tenemos vampiros en nuestra familia, ¿no? Mm. ¿Cómo puedes mantenerte saludable, a salvo, si tienes un papá, una mamá, un hermano que te drenan tu energía, que son esos vampiros y no quieres romper el vínculo tampoco desde el odio, desde no les quieres clavar una estaca en el corazón, pero Bueno, pero te puedes poner un collar de ajos, ¿no? Cuando estés con ellos, para mantenerlos a distancia. O O puedes comer muchísimo ajo, ¿no? Y entonces sí, ver, comiendo muchísimos dientes de ajo, seguro los vas a tener a raya. pues yo creo que Un ya coll- nos lleva, esta pregunta ya nos lleva a las protecciones. A las protecciones. Sí, porque, bueno, mira, em, cuando en la familia hay personas que son vampiros energéticos, yo creo que la pregunta más importante, más de cómo puedo mantenerme a distancia, es observar si yo repito alguna de estas dinámicas, ¿no? Entonces, a lo mejor venimos de familia en donde todos son sarcásticos y yo no me he dado cuenta que yo también puedo ser sarcástica con otras personas. O a lo mejor vengo de una familia en donde todos se quejan de algo y todo está mal. Y yo no me doy cuenta de que llego a mi trabajo y me empiezo a quejar de todos. Entonces, ahí vale la pena observar cuáles son las dinámicas familiares primero y ver si yo repito eso mismo fuera de mi entorno familiar. Cuando yo puedo mirar y tomar responsabilidad de lo que yo misma estoy repitiendo afuera, es que puedo empezar a tener límites sanos con mi propia familia. Pero mientras yo no lo vea, porque seguro si alguien en la familia, es como un contagio colectivo, ¿no? Si alguien en la familia es sarcástico, pues va a haber más de una persona, seguramente va a haber varias personas que participan de eso mismo, la verdad. O si estoy con una pareja así, bueno, hablando de las relaciones codependientes, ¿no? Pero necesitamos observar qué es lo que yo repito. ¿Cómo me desenvuelvo yo en otros entornos fuera de mi familia nuclear? Cuando yo puedo ver esto y tomar responsabilidad, entonces puedo ir poniendo límites sanos a mi propia familia. Por ejemplo, si vengo de una familia en donde todos son sarcásticos, a lo mejor puedo yo empezar a no participar de los chistes sarcásticos con ellos. O puedo decirles, oigan, miren, yo estoy viendo que el sarcasmo pues, es una forma de agresión. O puedo decir, oigan, pues sí, todos nos quejamos de lo mismo, pero ¿qué podemos hacer para dejarnos de quejar y para empezar a poner soluciones en lugar de quejas? Y esta es como una manera de empezarnos a proteger también, ¿no? Porque fíjate, hablando de las cosas que se usan, ¿no? De los amuletos que están en todas las historias que se utilizan para protegerte de los vampiros. Entonces tenemos los ajos. Los ajos, ¿cómo se llama? Hay collares de ajos, hay como coronas que se hacen con ajos que se ponen en las puertas de las casas para evitar que los vampiros se acerquen. Hay las estacas que les pones a los vampiros en el corazón para matar al ser vampiro que hay ahí, ¿no? ¿Qué otras protecciones hay? Los crucifijos, ¿cómo se llama? Los rosarios, todos estos amuletos que se han inventado y que se han creado como protección, están hablando de límites que uno necesita poner a nivel interior. El ajo, por ejemplo, se me hace increíble a mí que el ajo sea uno de los amuletos contra los vampiros, porque el ajo por sí mismo es un tubérculo que es curativo, altamente curativo. Entonces, por ejemplo, una persona que se queja mucho va a desarrollar artritis.
Y el ajo es uno de los tubérculos que más te puede sanar de la artritis. Entonces, puedes ver cómo detrás de esos amuletos hay ciertas acciones que en realidad van a sanar el cuerpo físico y el cuerpo energético de las personas. Las estacas que entierras al corazón es una estaca, es el límite que necesitas empezar a poner en tu propio vacío para tomar responsabilidad del vacío. Y lo que vas, cuando tú empiezas a sanar una herida, lo que matas es el vacío, o más bien lo que llenas es el vacío. Y lo llenas con una estaca directa al corazón. Es poner un límite a una acción destructiva, inconsciente, cuando empiezas a tener un proceso de sanación profunda, ¿no? Un proceso terapéutico que te lleva a sanar el trauma. El crucifijo es el símbolo del corazón, completito. Tienes eh, una cruz en tu propio cuerpo y el centro de la cruz está en el timo, está en el corazón. Entonces, cuando tenemos acciones que son destructivas o que intentamos alimentarnos de los demás, usualmente vamos a tener una serie de enfermedades en el sistema linfático, en el sistema inmunológico y en el sistema circulatorio. Y estos tres sistemas convergen entre el área del timo, el corazón y los pulmones. Entonces, claro, ¿cuál es la protección? Una cruz, pero no es que tengamos que traer un crucifijo colgado en el pecho o que tengamos que enterrarle al otro un crucifijo en el corazón. ¿Cuáles son las acciones y el trabajo interno que necesitamos desarrollar para abrir el corazón y para sanar el corazón? Y entonces aquí vamos a abarcar al sistema inmunológico para subir sistema inmunológico, al sistema linfático para limpiarlo y al sistema circulatorio. Porque cuando tenemos acciones que alteran la energía de los demás y que van en nuestra propia contra sin darnos cuenta. O sea, podemos tener acciones para consumir la energía de las demás personas porque no somos capaces de generarla por nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que estas mismas acciones son autodestructivas. Entonces, podemos mirar qué hay detrás de las enfermedades cardíacas, de las enfermedades circulatorias, de las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades en el sistema linfático. ¿Qué hay detrás del cáncer? Del cáncer en la sangre, del cáncer en páncreas, del cáncer en hígado, del cáncer en pulmones. ¿Qué hay detrás? Y vamos a poder mirar que lo que hay detrás es una cierta manera de ser, en donde nos hemos tratado de alimentar de la energía de los demás a través de todas estas acciones y de todas estas maneras de ser que hemos mencionado, en donde vamos en nuestra contra, porque ni siquiera es que verdaderamente podamos nutrirnos a nosotros mismos de manera profunda. La única manera de nutrirse a uno mismo de manera real y profunda, pues es a través de acciones de amor propio. Pero para poder pasar a ello, necesitamos total responsabilidad de lo que nos pasa. Entonces ahí la pregunta sería, Marian, si realmente alguien nos roba la energía o somos nosotros también los que entregamos nuestra energía. Va de ida y de vuelta, ¿no? Que tanto robamos la energía y que tanto entregamos. Va de ida y de vuelta. Si nosotros robamos la energía, estamos yendo en nuestra contra, en realidad, porque al robar la energía, em, alteramos
la manera en la que nosotros mismos podemos regenerar nuestra propia energía y llenar nuestros propios huecos. No lo vamos a lograr robando la energía de los demás. No lo vamos a lograr. Es una ilusión, ¿no? No vamos a Ajá. conseguir la vida eterna, ¿no? No, es pero, esta ajá. ilusión de te robo y además es una ilusión totalmente inconsciente. Te robo la energía porque yo tengo estos huecos emocionales, tengo estos huecos en el corazón y entonces robo la energía. Y luego yo dejo que me robes la energía porque también tengo huecos emocionales y no he desarrollado la capacidad de amarme a mí mismo y entonces con tal de que no me dejes, voy a dejar que me robes la energía. Y todo es a nivel bien ilusorio porque va a haber riesgos de enfermedades en los dos casos, en uno y en el otro. Si yo dejo que me roben la energía, igual puedo generar un cáncer, igual puedo generar artritis, igual puedo generar una enfermedad autoinmune, igual puedo generar padecimientos en la columna vertebral. O sea, hay que ver en dónde está el victimismo. Entonces Sí. es de un lado y del otro, porque no nos vuelve ni realmente poderosos, ni realmente autoinmunes, ni robar la energía, ni dejarnos robar la energía. Necesitamos ser muy conscientes y poder ver qué hay detrás de los símbolos contra los vampiros, qué hay detrás del ajo, qué hay detrás de la estaca, qué hay detrás del crucifijo, qué hay detrás del rosario. Puras prácticas de autoamor, La de luz del amor sol propio, también. que hay detrás de la luz del sol, exacto, porque en la noche, los vampiros que viven de noche, está simbolizando la oscuridad del alma, las sombras del inconsciente, todo aquello que está en los puntos ciegos que no hemos podido mirar. Entonces, y el sol simboliza la capacidad de tomar conciencia, la capacidad de llevar luz a todos esos lugares oscuros, a los puntos ciegos, para poder tomar responsabilidad acerca de ello. Este es el sol, es la conciencia. ¿Y Marian, puede alguien robarnos la energía sin que nosotros seamos conscientes, o sea, a distancia, sin que realmente tengamos un encuentro, una conversación con esta persona? Pues yo pienso que sí, la verdad, porque ¿Como con la estamos... intención o cómo? Sí, la envidia roba la energía, los celos roban la energía. Las personas envidiosas también son vampiras energéticas y puedes estar robando la energía de otra persona a través de tu envidia por esa persona o de los celos por esa persona, por supuesto. Las personas celosas también son vampiras energéticas, vampiros energéticos, vampiras y vampiros, ¿no? Ujú. Entonces, si tú tienes muchos celos de alguien, a distancia, pues claro que vas a estar robándole la energía a esa persona. Ahora, si tú tienes mucho miedo de que te envidien, pues te la van a robar rapidísimo. Claro, Como, interesante. como, Como que como, vas abriendo tu propio hoyo por donde te pueden chupar. exactamente, el miedo es lo que abre los portales por donde se puede chupar la energía, donde la vas a perder, ¿no? El miedo, la competencia. Ujú. Eso mismo lo abre. Ahora sí, Marian, para cerrar este episodio, ¿te parece si vamos a todas las recomendaciones prácticas? ¿Cómo, cómo podemos vivir en este mundo lleno de vampiros que ya no traen capa, no muestran los colmillos, no te Mm, chupan la sangre, pero ahí está. Y también cómo nosotros sanar esa parte vampira. claro, claro. Bueno, lo más importante dentro de las responsabilidades, ¿cuáles son las acciones que podemos tener y cuáles son las acciones que podemos cultivar a nivel cotidiano para estar muy fuertes?
primero, para no dejarnos robar la energía, y si la robamos, para tomar responsabilidad de ello y no hacerlo más, y aprender a cultivar nuestra propia energía. Y luego, para no dejarnos robar la energía por alguien que está a distancia, ¿no? Entonces, hemos hablado de la importancia de estar en un camino de transformación, en un proceso terapéutico. Esto es muy importante porque a través del proceso terapéutico podemos darnos cuenta y podemos sanar heridas de infancia y podemos aprender a llenar los huecos de la infancia también. La práctica de la meditación es fundamental, porque a través de la práctica de la meditación es que nosotros aprendemos a cultivar el alma y a cultivar nuestro interior. Hacer ejercicio también es importante. Son estas prácticas que nosotros podemos tener. No es como una práctica que venga del ego o de quererse ver mejor. Es una práctica en donde estás realineando tu propia energía. Entonces tenemos los procesos terapéuticos, los procesos de sanación, la meditación, y ves cómo en la meditación, por ejemplo, tienes el símbolo del rosario, ¿no? O de la mala, cuando estás repitiendo los mantras, o cuando estás teniendo una práctica continua de aquietar la mente y de aquietar el corazón. El contacto con la naturaleza es muy importante también porque te nutres de la naturaleza misma, te nutres de la energía de las plantas, de las montañas, del agua, del viento. Una alimentación óptima, una alimentación sana también nos va a proveer un cultivo inmediato, ¿no? Lo que platicábamos también hace un momento acerca de las adicciones con el azúcar. Entonces, ver en términos concretos con el azúcar es ver cuáles son los huecos infantiles que necesito llenarnos con un proceso terapéutico de sanación y luego, pues, alterar las prácticas en la alimentación. Muy importante también, ¿no? Sí, ¿verdad? Si se vas a ver a alguien que ya sabes que es un vampiro, puedes comer mucho ajo para que no se te acerque. Sí, Y así exactamente. modernizas las prácticas antiguas. Exactamente, sí, sí, como ir viendo qué hay detrás de los símbolos en realidad. Sí. Ay, qué lindo, qué hermoso episodio, Marian. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues espero que sea de mucha ayuda y que haga mucho bien en el término no moral de la palabra, sino en términos del alma, ¿no? Que podamos llevarnos a la reflexión profunda acerca del vampirismo energético, del vampirismo emocional, del vampirismo psicológico, ver si nosotros somos vampiros o si dejamos que nos chupen nuestra energía y dejarle de tener miedo a los murciélagos. Además, sí. Además, Cuidemos a los murciélagos. Y sí, y exacto. ser cada vez más responsables de nuestra propia energía. Como que Ujú. es tan fácil poner la culpa afuera, la responsabilidad afuera, buscar los vampiros también para no hacernos responsables de que somos los guardianes de nuestra energía. Exactamente. No necesitamos poner ajos a la entrada de la puerta, no necesitamos comer mucho ajo para mantenerlos a raya, tampoco necesitamos enterrarle una estaca a la primera persona que nos encontremos que nos quiera chupar la energía, pero sí necesitamos aprender a poner los límites adecuados que vienen desde un corazón fuerte y una mente clara. Límites adecuados a nuestro propio orden y a nuestro propio poder. Muy bien, queridos y queridas, esperamos que les haya encantado este episodio, que le den me gusta, que lo compartan en secreto, no les digan, pero con todos los vampiros que tienen en su vida. Pero no te sientas, o sea, si estás escuchando este episodio y alguien te lo compartió, seguramente no te sientas acusado de Que no vampirismo. sea personal, exacto.
Todos en algún momento hemos estado ahí, así que está buenísimo, es para crear más conciencia. Así es. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos el Un próximo. abrazo a todos y abrazos grandes y mediten, mediten, mediten. Recuerden que tenemos nuestro programa de disciplina sagrada, en donde verdaderamente forjamos todo un orden interno y externo para aprender a cultivar y a respetar nuestra propia energía y la energía de los demás. Así es. Les mandamos un abrazo enorme.